denuncia el retroceso en el acceso a la justicia precisamente, que se produce a partir de la orden que se dio de cerrar 81 centros de atención en todo el territorio nacional. Y para hablar de este tema vamos a contactar a Guillermina Greco de ASIG, precisamente, que está en línea. ¿Qué tal, Guillermina? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Alicia Rivas, Miguel Riquelme, te saludamos desde Misiones. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, inicialmente, entre la orden y la ejecución de la orden, convengamos que no ha pasado demasiado tiempo y todavía parecería ser que está como en curso la situación del desmantelamiento de los CAG. Sí, exacto. Todavía no tenemos demasiada información, o no hemos visto el impacto, si se quiere, de esta resolución y este comunicado que sacaron desde el Ministerio de Justicia el día lunes. ¿Y ustedes qué están detectando? ¿Qué relevamiento hicieron? Porque más allá de si están cerrados o no, si están desmantelados o no, lo cierto es que ya hay todo un proceso de vaciamiento de distintas áreas del Estado y bueno, también particularmente en el Ministerio. Sí, bueno, nosotros hace algunos meses que venimos en contacto con temas vinculados a los centros de acceso a la justicia. Nosotros ya habíamos hace algunos años hecho un informe sobre estos centros, entonces es un tema que ya solíamos trabajar. Hace algunos meses empezamos a observar qué era lo que estaba pasando con los centros, dependen de una dirección que no tiene director nombrado, entonces eso ya nos hacía prestar atención. Hubieron una serie de despidos hace algún tiempo también, entonces hicimos un pedido de acceso a la información para entender mejor cuántos casos estaban funcionando, cuántos se habían cerrado en el inicio de la gestión y poder empezar a monitorear un poco qué era lo que estaba pasando. Ya se empezaba a ver que había algunos casos que la gestión actual había decidido cerrar, que había una reducción en la cantidad de personal de los CAG, pero bueno, no teníamos una confirmación o una respuesta concreta sobre qué era lo que el Ministerio de Justicia planeaba hacer con los centros. Tuvimos algunas reuniones con algunas otras organizaciones de la sociedad civil, no conseguimos que nos recibieran las autoridades, pero sí informalmente empezábamos a ver alguna información de que se iban achicando de algún modo los centros y además a través del pedido de acceso a la información pública oficialmente ya nos venían como informando que había menos casos que a inicio de año y que había menos personas trabajando ahí, ¿no? Uh-huh. Una de las primeras cosas que aparece en el informe que ustedes redacten, me parece que vale la pena que analicemos juntos esto, es el comportamiento que tiene el aparato judicial, para no usar la palabra justicia, permanentemente, digamos, a los sectores más vulnerados o vulnerables, o no llega, o llega de manera fragmentada, o llega muy tarde, los caminos son a veces extensísimos en el tiempo. ¿Y cuál es el rol que venían a cumplir entonces estos CAG frente a este diagnóstico? Sí, exacto. Parte de esta concepción de acceso a la justicia que buscamos traer tiene que ver con esta idea de que acceder a la justicia y acceder efectivamente a los derechos es algo que el Poder Judicial por sí solo no garantiza en algún punto. Esta idea de que los centros no son necesarios porque hay defensorías, por ejemplo, que un poco se trasluce en el comunicado del Ministerio de Justicia, por ejemplo, es una idea bastante errada por varios motivos, pero en particular a esto que te referías vos, los sistemas de justicia o los operadores de justicia suelen llegar a los conflictos, a las personas, bastante tarde, no solo por las demoras que hay en el sistema judicial para resolver un caso, pero también porque en general cuando una persona va a un juicio ya pasó mucho tiempo o ya pasó mucho conflicto. No sé, un ejemplo sencillo, alguien que hace un juicio por un tema de familia, por un tema de alimentos, eso empezó con una primera discusión, con una segunda pelea, con un tercer llamado, ¿no? Entonces hay algo de tener centros cercanos a las personas que puedan dar una respuesta preventiva, una respuesta antes de tiempo, donde quizás ante los primeros problemas o dificultades a los que se enfrenta la persona tenga a dónde recurrir, tenga con quién hablar, pueda tener un consejo. Tiene un valor no solamente porque para la vida de las personas tiene un valor poder resolver sus conflictos de forma rápida y de una forma integral y siendo acompañados y con una mirada interdisciplinaria como la que proponen los CAG, pero además porque uno evita que ese conflicto escale y que algo que era una discusión que quizás en una mediación comunitaria o en una conversación con una abogada y una psicóloga se podía reencauzar, termine siendo un juicio con todas el esfuerzo y
que significa enfrentarse a un juicio y además los recursos que requiere, ¿no? Entonces hay algo de tener estos centros, estos dispositivos cercanos porque están en tu barrio, pero además cercanos porque la atención es cercana y amigable, y además con una mirada que se centra en la persona y no solamente en un conflicto puntual judicial, son realmente un instrumento que permite la acceso a derechos de personas que de otro modo no podrían acceder. Además, también para pensar que estos centros de acceso a la justicia de alguna manera venían a responder a una situación que es real, ¿no? El acceso a la justicia tiene múltiples dificultades, sobre todo si es que estamos hablando de personas en situación de vulnerabilidad. Entonces ahí también todas las responsabilidades que tiene el propio Estado de volver accesible la justicia. Sí, 100%, eso tiene que ver con remover todo tipo de barreras, desde temas de distancia geográfica hasta temas idiomáticos, hasta cuestiones de lenguaje claro. Hay como distintas acciones que el Estado tiene que tomar como compromiso para efectivamente acercar la justicia y los derechos a las personas. Y bueno, los centros de acceso a la justicia eran parte importante de eso, además de la única política nacional de ese tipo, no hay otra política comparable. Y en ese sentido, ¿qué ofrece el actual Estado o qué ha ofertado el Ministerio de Justicia en reemplazo del funcionamiento de los CAJ? Ustedes dicen, bueno, hay tantos, van a eliminar 81, ¿qué están proponiendo? Si es que proponen algo. Mira, no es claro lo que están proponiendo. Ellos sacan una resolución desde el Ministerio de Justicia hablando de un plan de readecuación, hablando de fortalecer asistencia remota a través de algún número telefónico, de algún tipo de asistencia virtual. No hay detalles sobre cómo va a funcionar eso y sobre cómo van a reorganizar los centros que efectivamente queden. Entonces no sabemos qué propuesta tienen concretamente porque no la están compartiendo. Lo que sí sabemos es que esa propuesta apunta a tener menos centros de atención y más atención virtual. Desde mi punto de vista, no son equivalentes, digamos, no es lo mismo tener un número de teléfono al que se puede llamar, si es que se tiene línea y se cuenta con el teléfono y etcétera, versus tener un centro cercano donde haya personas con las que uno además genera una confianza, bueno, toda una serie de cuestiones que son realmente distintas. Además es difícil dimensionar también porque como están vaciando todo, ¿quién va a atender el teléfono? Claro. ¿Y qué se hace cuando se atiende el teléfono, digamos, ¿no? O sea, sí, qué tipo de respuesta se va a poder articular después, desde dónde, digo, no es lo mismo estar en la ciudad de Buenos Aires que estar en una comunidad rural, que estar en una provincia del sur o una provincia del norte, o digamos, son todos contextos distintos, entonces tampoco se puede dar la misma respuesta a todo el mundo ni solucionar todo de la misma forma, y esos diferenciales también hay que tenerlos en cuenta. Bien. Hay un dato que me parece interesantísimo y estaría bueno que lo comentes, Guillermina, porque en el trabajo ustedes dicen que uno de los argumentos que emplean desde el Ministerio para el cierre o desmantelamiento del sistema es el costo. Y hablan de 8.000 millones de pesos que le costaría al Ministerio mantener los CAJ. Pero ustedes hacen ahí un par de observaciones. Contame un poco. Sí, mira, ese número surge de un comunicado del Ministerio de Justicia. Nosotros, en primer lugar, no podemos saber si eso es efectivamente lo que cuestan, básicamente porque no hay suficiente transparencia respecto de los recursos del Ministerio de Justicia. Hay un tema vinculado a que no todos los recursos que se destinan al Ministerio de Justicia en general y los centros de acceso en particular figuran en el presupuesto nacional, porque hay algunos montos que vienen de lo que se conoce como fondos extrapresupuestarios. Entonces no es fácil saber cuál es el número, no tenemos información oficial sobre cuál es el número, más allá de esta declaración del Ministerio de Justicia. Termina siendo como las proyecciones de Milei con la cuestión inflacionaria, digamos, ¿no? Pareciera, ¿no? Que es impreciso, es sobreexagerado. Sí, o sea, hasta ahora yo honestamente lo único que puedo decir es un número que ponen en una placa de un comunicado en Instagram, porque tampoco es un medio oficial de información certificada, ¿no? Pero hay una declaración del Ministerio de Justicia que dice que ese es el número. Bueno, yo no tengo forma de constatar si ese es el número o no, al menos no a la brevedad. Podemos hacer pedidos de acceso a la información pública que tienen una demora, etcétera, ¿no? Pero así del lunes hacia hoy no hay forma de encontrar oficialmente de dónde surge ese número, pero aún así, suponiendo que ese sea el número, digamos que efectivamente ese es el costo que tienen los centros de acceso anualmente,
yo entiendo que al leer ese número uno piensa es una barbaridad de dinero porque lo es para una persona, pero a niveles de gasto público y de gasto del Estado no es una política pública costosa para nada, digamos. Claro. Nosotros hacíamos algunas equivalencias como para mostrar que en términos de presupuesto público y de lo que el Estado gasta en otras montones de cosas, es en realidad muy bajito lo que se requiere para hacer funcionar a los CAS. Es solamente el 0.01% del gasto público del Estado, es el 8% de los beneficios fiscales que recibe la empresa Mercado Libre, por ejemplo. Claro. El 0.18% de lo que implican los servicios de deuda externa. O sea, es realmente, si uno lo compara con otros gastos, un gasto muy bajo. Sí, claro. Incluso si lo queremos contar como un gasto, ¿no? Y si queremos decir, bueno, hay que achicar y hay que gastar menos, etcétera, no pareciera ser un programa con un gasto significativo en términos de lo que va a hacer el Estado. Y si hay datos de la incidencia, esto que vos decías, de cómo impactó la presencia de estos centros en los distintos territorios, en el abordaje de las distintas problemáticas, en la resolución de conflictos. Mira, lo que sí sabemos es, por un lado, que desde el 2016, que es el momento en el que se implementa el sistema que registra las consultas informáticamente, ¿no? Entonces, desde el 2016 todos los CAS registran consultas en el sistema informático. Del 2016 al 2022, que es para el periodo donde hay datos publicados en la página web del Ministerio de Justicia, más de 1.300.000 personas, más de 1.300.000 consultas, recibieron los centros de acceso a la justicia. Entonces, en principio tenemos un número muy alto de personas que acuden a los centros de acceso a la justicia. Lo segundo que podemos decir es que algunos de estos centros están efectivamente ubicados en lugares donde no hay otros dispositivos o otros servicios jurídicos o otras representaciones del Estado disponibles. Entonces, es realmente una diferencia para una persona que vive en Susques, no sé, en el noreste de nuestro país, donde no había ningún tipo de atención estatal, que ahora de repente hay una oficina donde las personas pueden resolver consultas administrativas, conversar con un abogado, tener un asesoramiento, entender qué tipo de derechos tienen. Entonces ahí hay un cambio en la experiencia subjetiva de las personas y en sus realidades que, bueno, que vale la pena mantener. Bien, junto a SIG son varias las organizaciones firmantes de este documento que blanquea de alguna manera esta situación. Sí, nos han acompañado distintas organizaciones de la sociedad civil, porque realmente, y hemos hablado por fuera de esa gacetilla con todo tipo de actores, que realmente es entre todos y todas las personas que estamos vinculadas de algún modo al mundo del acceso a la justicia, es una preocupación que los CAS se reduzcan o dejen de existir o lo que sea, porque realmente son valorados como un servicio que hace sentido, que mejora la vida de las personas, que enfila las políticas del Estado hacia un camino que debemos recorrer, de estar más cerca de las personas, de ver sus problemas de forma general, de garantizar sus derechos. Entonces, bueno, hay una preocupación por esto. Bien. Guillermina, te agradecemos muchísimo tu amabilidad. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, charlábamos entonces con la gente de ASIG que produjo este trabajo donde se denuncia la situación. El título es bien gráfico, ¿no? Grave retroceso califica ASIG en el acceso a la justicia con esta decisión que anunció el Gobierno Nacional a partir del Ministerio de Justicia. Esto fue publicado el día 10 de junio en el Boletín Oficial. Cierre de 81 centros de atención de acceso a la justicia en todo el país. Nos decía más temprano Cachorro, en Misiones hay 2, el del Dorado prácticamente desmantelado, que es solamente una persona, y aquí en Posadas todavía, hasta hoy, no ha habido grandes cambios, lo que no significa que no los vaya a ver. Acá se había inaugurado el año pasado, nos tocó ir, estuvimos ahí, vino la funcionaria nacional en ese momento y pusieron en valor, si se quiere, un lugar que por primera vez en mucho tiempo el CAS tenía su propio local, digamos, ¿no? Su propio y que fue concentrando ahí también trabajo de otras dependencias y de otros sectores. Que creo que está por Buenos Aires, me parece que está. Así que bueno, ahí lo que implicaba equipar el lugar, poder también generar un equipo interdisciplinario, todo eso hay que ver ahora qué va a pasar, ¿no? ¿Qué ocurre con eso? Bien, 50 minutos han pasado de la hora 17, una tarde de hoy signada por estas cosas, ¿no? Los coletazos del tratamiento en